El Gobierno Nacional expidió hace algunos días un comunicado bastante importante desde la plataforma del Ministerio y que fue conocido por las redes, titulado El Gobierno Nacional pone fin a la incertidumbre laboral. 9.275 cargos educativos pasan a planta definitiva. Desde luego este programa es un programa del magisterio, es un programa de las comunidades educativas y hemos encontrado que hay bastante interés frente a este tema. Por eso he logrado comunicarme con la doctora Luz Adriana Quintero Sánchez, con quien he compartido en varios escenarios reuniones en el mismo ministerio, en la Comisión Sexta del Senado de la República y en la Comisión Nacional del Servicio Civil, y le he dicho, doctora Luz Adriana, necesitamos un espacio del ministerio para que nos dé la explicación frente a cuál fue la decisión que se tomó. Por fortuna pude comunicarme con ella y la tenemos aquí. La doctora Luz Adriana es la directora de Recursos Humanos del sector educativo del Ministerio de Educación Nacional. Doctora Luz Adriana, primero muchas gracias por estar en este programa, por estar disponiendo de un día de su descanso laboral, hoy sábado, y desde luego bienvenida al programa que hoy tiene la mayor sintonía en Colombia del magisterio. Muchas gracias, doctora Luz Adriana, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Me presento, soy Luz Adriana Quintero, subdirectora de Recursos Humanos del sector educativo. Pues para el magisterio y para el Ministerio de Educación es importante pues dar a conocer esta información de primera mano, entonces muchas gracias por la invitación. Doctora Luz Adriana, esta noticia tan importante, ¿qué explicación desde el ministerio, qué planteamiento hace el ministerio frente a este espacio que se ofrece o que se abre de 9.275 cargos que antes eran temporales y que ahora pasan a planta definitiva? ¿Cómo es este proceso? ¿Por qué lo hace el ministerio? ¿Y cuál va a ser el proceso que se va a seguir de aquí en adelante? Bueno, es que es importante resaltar que se venían viabilizando algunas plantas para los proyectos de gobierno. Son las plantas de primera infancia para atender los niños de preescolar de -3 a 0. Y se estaban viabilizando plantas también para artes y para CIMES. CIMES es una estrategia también muy importante del programa de gobierno que tiene que ver con la continuidad de los estudiantes para lograr su trayectoria educativa completa y adicional a eso, poder acceder a la educación superior. Estas dos plantas, inicialmente los años anteriores, el 2025 y 2024, se habían dado de manera temporal, es decir, solamente para la vigencia de cada año. Y en la medida en que hemos visto que en el programa de gobierno que efectivamente se ha logrado ampliar la cobertura, que están los estudiantes ya matriculándose en cada una de estas estrategias, se toma la decisión de convertir esas plantas en definitivas. También están los docentes de artes que están apoyando el tema de formadores de paz, una estrategia que empezó con el Ministerio de Cultura y que ha apoyado los centros en las instituciones educativas. Entonces, esta es la decisión que toma el gobierno para que en el 2026 ya podamos contar con estas plantas como definitivas y así darle continuidad a los proyectos que estamos mencionando. Estos 3 proyectos han sido muy importantes, han ampliado la cobertura y han dado posibilidades para que muchos estudiantes puedan acceder a su trayectoria completa. Luz Adriana, yo quiero que me aclare porque es que aquí hay de pronto un malentendido de parte de muchos maestros. ¿Es solamente arte, cine? Es decir, digamos como las áreas lúdicas, pero para los docentes que están en primera infancia, para los docentes que están en reemplazos de PTA, para los docentes que están trabajando, por ejemplo, en preescolares, básica primaria, básica secundaria y media, que son provisionales, y los orientadores escolares, ¿para ellos no aplica y no cobija esta posibilidad y esta oportunidad que ofrece hoy el ministerio? No, hay que hacer una claridad. Para primera infancia sí aplica, nosotros volvimos 5.404 cargos que venían en planta temporal, ya en este momento se generó la viabilidad definitiva, entonces para primera infancia también aplica. Para CIMES dimos 2.329 cargos, de los cuales 1.700
3 son docentes de aula y venían como docentes temporales de una planta temporal. Adicional a eso vimos 591 orientadores y 35 directivos docentes, todos planta definitiva. Los de artes, que son 915 cargos, y educación física 238. Todos esos cargos en este momento ya se viabilizaron como planta definitiva, y la orientación que se le dio a las entidades territoriales, que se generó una comunicación a nivel nacional para todas las entidades, es que se cambie el nombramiento de estos docentes que vienen vinculados como una planta temporal a que pasen a ser docentes provisionales en una vacante que es de una planta definitiva. Esa es la situación. En cuanto a los otros cargos que mencionabas de PETAFIS y de docentes de apoyo, que son necesidades educativas especiales, estas plantas sí siguen siendo temporales. También ya se dio la viabilidad, pero siguen siendo temporales de vigencia 1 de enero a 31 de diciembre de 2026. Esa es la diferenciación. Doctora Luz Adriana, en este momento tenemos 180 personas conectadas en el Facebook Live y me reportan los técnicos de Ecos del Conveima que hay 2.352 transistores encendidos en el departamento del Tolima y en la región y conectados por la plataforma www.ecosdelconveima.com. La pregunta clave que muchos maestros están esperando, esos maestros que están hoy beneficiados con esa conversión de temporalidad a plantas definitivas, no podrán ser suspendidos por las entidades territoriales en el mes de diciembre y tienen continuidad con los derechos prestacionales y salariales hasta que se inicie el año escolar en el año 2026. Para los cargos de planta definitiva, la orientación que salió desde el ministerio, que la sacamos hace más o menos un mes, es que efectivamente las entidades deben revisar todos los cargos que ya se viabilizaron, deben tener un orden de provisión, como ustedes saben, por ley. La, la primera opción es para los docentes que tienen efectivamente derechos de carrera, es decir, las listas que aún quedan vigentes, aunque nos quedan muy pocas en el país, son los primeros que tienen esa posibilidad de vincularse. Posterior a eso, la orientación que sale desde el ministerio es que se haga un cambio de nombramiento para que efectivamente se dé esa continuidad que ustedes están solicitando, en razón no solo a la permanencia de los docentes, sino a no afectar la prestación del servicio educativo. Entonces, esta es una de las razones por la que sale la orientación del ministerio. Se envía un adjunto a cada una de las entidades donde les damos un ejemplo de cómo debe hacer ese cambio de nombramiento para que la continuidad se dé y únicamente se cambie esa particularidad de la vacante, que inicialmente era una vacante en una planta temporal y ahora va a ser una vacante en una planta definitiva, y el vínculo del docente sigue siendo provisional. Aquí a mi izquierda al asesor del programa Aló Maestro, un directivo sindical de mucha trayectoria, quien también quiere hacerle una pregunta. Doctora Luz Adriana. Compañero Nelson Moreno. Sí, doctora Luz Adriana, un buen día. Si el Ministerio de Educación Nacional crea ese número de plazas, 9.275 nuevas plazas, ¿qué significa eso? ¿Que el año entrante, en la nueva convocatoria al concurso, esas plazas serán ofertadas o continuarán esos docentes que vienen vinculados, digamos, a esos cargos? Sí, señor. En el próximo concurso estas plantas ya son definitivas y deben reportarse. Entonces, es por ley que debemos hacerlo. Inicialmente, estos docentes siguen vinculados como docente provisional, pero en el momento en que se surta el proceso del concurso, deben ser reportadas a la Comisión Nacional de Servicio Civil para ser provistas por concurso. Muy bien, hay una pregunta que más adelante y en otro espacio, doctora Luz Adriana, me gustaría que la tratáramos, y es el manejo de la plataforma Sistema Maestro que está a cargo del Ministerio de Educación Nacional, pero frente a ese tema, pues yo espero como directivo sindical y como representante del magisterio que por parte de las entidades territoriales no va a haber ningún manoseo de carácter politiquero sobre el tema de estas plazas. ¿Quiere decir ello que el Ministerio de Educación Nacional, a través de ustedes, va a hacer vigilancia total e inmediata a las quejas que se puedan presentar frente a la provisión de estas plazas que hoy están en temporalidades?
Sí, señor, nosotros somos los administradores del sistema maestro, nosotros hacemos una auditoría y seguimiento a cómo se efectúa esta vinculación a través de las vacantes que se reportan y hacemos, cuando presentamos o revisamos alguna situación anómala, visitamos directamente la entidad para ver cómo se hicieron los nombramientos, porque efectivamente el sistema maestro es la herramienta para hacer la vinculación. Doctora Luz Adriana, mis gratitudes inmensas frente a este espacio que le da el magisterio y por último, si desea darles una recomendación, una orientación o una sugerencia tanto a las entidades territoriales como a los maestros y maestras que están en estas temporalidades frente a este proceso. Básicamente desde el ministerio, pues informarles que estas plazas tienen una intencionalidad, los programas de gobierno que efectivamente desde el plan de gobierno se plantearon tienen que seguir continuar en el tiempo, tienen que seguirse desarrollando, por eso se generan estas plantas. Pedirles a las entidades territoriales que sigan el manual o las tareas que nosotros les enviamos en el oficio, donde les damos todas las orientaciones para facilitar el proceso y no afectar la prestación del servicio. La transparencia siempre ha sido desde el ministerio una de sus garantes, de los temas más importantes para el ministerio. Entonces, así decimos, aquí siempre vamos a solicitar que se haga el proceso con toda la transparencia posible para que los docentes puedan acceder en las mejores condiciones y tener pues también todos los beneficios que les significa estar en carrera docente, así sea de manera provisional. Bueno, Muchas doctora, gracias. aquí hablando con Irma Constanza me decía, pues aquí que hay un trabajo de parte de ustedes como ministerio bastante importante, han hecho muchísimos aportes por la educación a nivel nacional y eso hay que reconocerlo en el gobierno del cambio. Ojalá, doctora Luz Adriana, pronto nos pudiera apoyar para tener el honor de tener en el programa también al ministro de Educación hablando sobre un balance del trabajo que se ha hecho durante este cuatrienio del gobierno del cambio, el gobierno del presidente Gustavo Petro. Doctora Luz Adriana, muchas gracias. Muchas gracias. Olvidé comentarles que por el tiempo de la ley de garantías nos generó que hiciéramos estos conceptos de manera muy rápida, entonces solicitarles a las entidades que antes del 8 de noviembre hayan generado la adopción de la planta, porque si no van a tener problemas para la ejecución y todo lo que viene posterior a eso. Muchas gracias por la invitación, muy amables. Estás escuchando Aló Maestro, el programa de las bases del magisterio, todos los sábados de 9 a 10 de la mañana.